La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del Banco Central mientras don Esteban limpiaba el barro de sus botas gastadas en la entrada. Sus manos temblaban, no solo por el frío de la mañana, sino por el miedo que le recorría todo el cuerpo. Había caminado 12 kilómetros desde su pequeña granja, bajo la tormenta, porque su viejo camión se había descompuesto hacía 3 semanas y no tenía dinero para repararlo. Dentro del banco, todo brillaba. Los pisos de mármol reflejaban las luces elegantes del techo. La gente vestía trajes caros y hablaba en voz baja, como si el dinero exigiera silencio y respeto. Esteban se sintió pequeño, fuera de lugar. Su camisa remendada y sus pantalones manchados de tierra contrastaban con aquel mundo de lujo. Se acercó tímidamente al escritorio de información. La recepcionista, una mujer joven con uñas perfectamente pintadas, levantó la vista y arrugó la nariz al verlo. ¿Qué necesita?, preguntó con tono cortante, sin siquiera intentar disimular su desprecio. Buenos días, señorita, respondió Esteban con voz suave, quitándose el sombrero mojado. Necesito hablar con alguien sobre un préstamo. Mi esposa está muy enferma y necesito dinero para sus medicinas. Los doctores dicen que sin tratamiento. Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. Los hombres como él, acostumbrados a trabajar la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, no lloraban en público. La recepcionista lo miró de arriba a abajo con asco evidente. Señor, este es un banco, no una institución de caridad, dijo fríamente. Si no tiene garantías ni historial crediticio, está perdiendo su tiempo y el nuestro. Por favor, suplicó Esteban. Tengo mi granja. Puedo trabajar el doble, el triple si es necesario. Solo necesito una oportunidad. Varios clientes voltearon a mirarlo. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente lo observaban con curiosidad o burla. Esteban sentía sus miradas como cuchillos en la espalda. Tome asiento allá, señaló la recepcionista hacia unas sillas en la esquina más alejada. El gerente lo atenderá cuando tenga tiempo, pero le advierto que probablemente será una pérdida de tiempo. Esteban caminó hacia las sillas con la cabeza baja, sintiendo el peso de todas aquellas miradas de desprecio. Se sentó en el borde de la silla, con el sombrero entre las manos, apretándolo nerviosamente. Pasaron 2 horas. Durante ese tiempo, vio cómo otras personas entraban y salían rápidamente. Hombres con relojes de oro que eran atendidos inmediatamente. Mujeres elegantes que sonreían mientras firmaban documentos. Todos ellos parecían pertenecer a ese mundo brillante y frío. Finalmente, la recepcionista lo llamó con un gesto impaciente. El gerente lo verá ahora. Oficina al fondo. Esteban se levantó rápidamente, sintiendo como las rodillas le crujían después de estar tanto tiempo sentado. Caminó por el pasillo, sus botas viejas haciendo un sonido sordo contra el piso de mármol. Tocó la puerta con suavidad. «Adelante», gritó una voz gruesa desde adentro. Esteban abrió la puerta y entró. La oficina era enorme, con ventanales que iban del piso al techo, mostrando la ciudad bajo la lluvia. Detrás de un escritorio de caoba maciza estaba el gerente, un hombre de unos 50 años, con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Esteban poseía. Sergio Maldonado era su nombre, y su reputación lo precedía. Era conocido en toda la ciudad como un hombre despiadado en los negocios, alguien que disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores. «Siéntese», ordenó sin levantar la vista de unos documentos que revisaba. Esteban se sentó en el borde de la silla de cuero, sintiéndose aún más pequeño frente a aquel hombre imponente. Después de un silencio incómodo que pareció durar una eternidad, Sergio finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron a Esteban de arriba abajo, y una sonrisa burlona apareció en su rostro.
¿Usted es el granjero que quiere un préstamo?, preguntó con tono de diversión. Sí, señor, respondió Esteban con dignidad. Mi esposa necesita tratamiento urgente. Los médicos dicen que sin las medicinas adecuadas, ella... ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta?, interrumpió Sergio, abriendo una carpeta. Esteban tragó saliva. 300 pesos, señor. Es todo lo que pude ahorrar este mes después de pagar las semillas y... La carcajada de Sergio resonó en toda la oficina como un trueno. Se echó hacia atrás en su silla de cuero, riendo con tal fuerza que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿300 pesos? Repitió entre risas. ¿Y con eso pretende que le prestemos dinero? Eso no alcanza ni para pagar el café que me tomo en las mañanas. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, todavía riéndose. Otros empleados del banco, atraídos por el escándalo, se asomaron por la puerta abierta. Pronto, varios de ellos también comenzaron a reírse. Miren todos, anunció Sergio en voz alta. Este hombre cree que con 300 pesos en su cuenta puede obtener un préstamo en nuestro banco. ¿Qué sigue? ¿Qué también quiere que le demos una tarjeta de oro? Las risas se multiplicaron. Esteban sintió como el calor subía a su rostro, pero no de vergüenza, sino de una humillación profunda que le quemaba por dentro. Señor, intentó hablar con voz temblorosa. Mi esposa se está muriendo. Solo necesito... ¿Sabe qué?, interrumpió Sergio, volviendo a su escritorio con una sonrisa maliciosa. Hagamos algo divertido. Le propongo un trato. Se sentó nuevamente y cruzó los brazos sobre el pecho, disfrutando del momento. Si usted tiene saldo en su cuenta, le daré el doble. ¿Qué le parece? Así podría tener 600 pesos. Aunque claro, eso tampoco le alcanzará para mucho, ¿verdad? Los empleados que observaban desde la puerta estallaron en nuevas carcajadas. Sergio levantó la mano, pidiendo silencio. Vamos, revise su cuenta, ordenó, señalando la computadora frente a él. Veamos cuánto tiene realmente este granjero. Esteban sintió algo extraño en su pecho. No era miedo ni vergüenza. Era algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era rabia, pero también era algo más. Era el recuerdo de una promesa que le había hecho a alguien hace muchos años. Una promesa de nunca olvidar de dónde venía. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo una vieja tarjeta de débito, tan gastada que apenas se podían leer los números. La había guardado durante años, casi olvidando que la tenía. Use esta, dijo con voz apenas audible, extendiéndola hacia Sergio. El gerente tomó la tarjeta con 2 dedos, como si estuviera contaminada, y la miró con desprecio. Era una tarjeta antigua, del tipo que ya casi no se usaba. Estaba doblada en las esquinas y el nombre apenas era legible. ¿Qué es esta reliquia?, se burló Sergio. ¿La sacó de un museo? Más risas llenaron la habitación. Sergio ingresó los datos en su computadora, todavía sonriendo, preparándose para dar el golpe final a la dignidad de aquel pobre hombre. Pero entonces, su sonrisa comenzó a desvanecerse. Sus ojos se abrieron lentamente mientras miraba la pantalla. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no puede ser, murmuró, acercándose más a la pantalla. ¿Qué pasa, jefe?, preguntó uno de los empleados desde la puerta, todavía sonriendo. Sergio no respondió. Actualizó la página. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El número no cambiaba. Sus dedos volaron sobre el teclado, verificando la autenticidad de la cuenta, buscando algún error del sistema. No había error. Señor, comenzó a decir, pero su voz salió como un susurro ahogado. Señor Esteban, yo
Yo no sabía. Esteban lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado a esa oficina. Y en su mirada, Sergio vio algo que lo hizo sentir muy pequeño. No era triunfo ni venganza. Era simplemente la mirada tranquila de un hombre que conocía su propio valor, sin importar lo que otros pensaran. ¿Cuánto hay en mi cuenta?, preguntó Esteban con voz calmada. Sergio tragó saliva. Las risas habían cesado completamente. Un silencio pesado llenó la oficina. Todos los empleados se habían quedado congelados, esperando. Señor, usted tiene. Sergio tuvo que aclararse la garganta. Usted tiene 47 millones de pesos en esta cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados en la puerta se miraron entre sí, incrédulos. Algunos pensaron que habían escuchado mal. La recepcionista que había tratado a Esteban con tanto desprecio se llevó las manos a la boca. ¿Cómo? Fue todo lo que alguien logró decir. Sergio se levantó lentamente de su silla, con las piernas temblando. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo palpable. Señor Esteban, dijo con voz temblorosa. Yo debo disculparme. No tenía idea de que usted era un cliente valioso, completó Esteban con calma, pero con un tono que cortaba más profundo que cualquier grito. ¿Solo merezco respeto si tengo dinero? Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Sergio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía defender lo indefendible? Esteban se levantó despacio de su silla. A pesar de su ropa humilde y sus botas sucias, en ese momento parecía más alto, más digno que todos los que estaban en esa habitación juntos. Durante 2 horas me hicieron esperar como si fuera basura, continuó con voz firme. Me miraron con desprecio. Se rieron de mí. Todo porque juzgaron un libro por su portada. Se acercó al escritorio y apoyó ambas manos sobre él, mirando directamente a Sergio a los ojos. Mi esposa está enferma. Vine aquí humildemente, pidiendo ayuda. No vine a presumir ni a demostrar nada. Vine como un esposo desesperado que haría lo que fuera por salvar a la mujer que ama. Sergio retrocedió un paso, sintiendo el peso de cada palabra. Pero ustedes... Esteban miró alrededor de la oficina, a todos los empleados que ahora lo observaban con una mezcla de vergüenza y asombro. Ustedes decidieron que mi valor como persona dependía de mi apariencia, de mi ropa, de cuánto pensaban que tenía en mi bolsillo. La recepcionista comenzó a llorar en silencio en la puerta. Señor, por favor, suplicó Sergio, con la voz quebrada. Permítame compensarlo. Le daremos el mejor trato posible. Préstamos sin interés. Una línea de crédito ilimitada. Lo que necesite para su esposa. ¿Ahora sí?, preguntó Esteban con tristeza en la voz. Ahora que saben que tengo dinero, ¿ahora sí merezco su ayuda? ¿Su respeto? Se dio la vuelta lentamente, caminando hacia la puerta. Los empleados se apartaron rápidamente de su camino, mirando al suelo, incapaces de sostener su mirada. Espere, por favor, gritó Sergio, rodeando el escritorio. No puede irse así. Déjeme explicarle. Esteban se detuvo en la puerta y se giró. ¿Explicarme qué? ¿Que el respeto se compra? ¿Que la dignidad humana tiene precio? Sus palabras resonaron en el silencio. Mi padre era granjero, continuó Esteban. Y su padre antes que él. Trabajaron esta tierra con sus manos, bajo el sol y la lluvia, para darnos de comer a todos. Nunca tuvieron mucho dinero, pero tenían algo que el dinero no puede comprar: honor. Respeto por cada ser humano, rico o pobre. Caminó de regreso hacia Sergio, y el gerente se encogió involuntariamente. Hace 30 años, dijo Esteban con voz más suave,
Mi padre salvó la vida de un hombre en esta ciudad. Ese hombre resultó ser un empresario muy rico. Como agradecimiento, abrió esta cuenta a mi nombre con una suma generosa, pidiéndome solo una cosa: que nunca olvidara de dónde vengo. Que nunca tratara a nadie como si fuera menos que yo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Guardé esa tarjeta durante todos estos años, casi olvidándola. Trabajé mi tierra, crié a mis hijos, cuidé a mi esposa. No necesitaba ese dinero para ser feliz. Pero hoy, su voz se quebró ligeramente. Hoy vine aquí desesperado, dispuesto a humillarme si era necesario para salvar a mi esposa. Y ustedes me mostraron exactamente lo que está mal en este mundo. Sergio había caído de rodillas frente a él, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, señor, deme una oportunidad de enmendarlo. Mi trabajo, mi reputación. ¿Su reputación?, repitió Esteban. ¿Eso es lo que le preocupa? ¿No la forma en que trató a un ser humano que pedía ayuda? El gerente no respondió, solo continuó llorando. Esteban miró a su alrededor, a todos los empleados que ahora lo observaban con una mezcla de vergüenza, miedo y asombro. Vio sus rostros, algunos jóvenes, otros mayores, todos atrapados en un sistema que les había enseñado a valorar a las personas por su cuenta bancaria. Y en ese momento, tomó una decisión. «Levántese», ordenó a Sergio con voz firme pero no cruel. El gerente se levantó tembloroso, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Voy a darles una oportunidad», anunció Esteban. «Pero no será fácil. Y no será rápida». Todos en la oficina contuvieron la respiración. «Voy a dejar mi dinero en este banco», continuó. «Pero con condiciones. Condiciones que cambiarán la forma en que tratan a cada persona que cruce esa puerta». Sergio asintió desesperadamente. «Lo que usted diga, señor. Lo que sea». Esteban caminó de regreso al escritorio y se sentó en la silla que antes había ocupado el gerente. Sergio se quedó de pie, esperando. «Primera condición», comenzó Esteban. «Cada empleado de este banco, desde la recepcionista hasta usted, pasará un día completo trabajando en mi granja. Quiero que sientan el peso del trabajo honesto, que entiendan de dónde viene la comida que comen, que aprendan humildad». Los murmullos comenzaron entre los empleados, pero Esteban levantó la mano pidiendo silencio. «Segunda condición. Este banco establecerá un programa de préstamos especiales para pequeños agricultores y gente humilde, sin tasas de interés abusivas, con respeto y dignidad». Sergio asintió vigorosamente. «Sí, señor. Por supuesto». Tercera condición. La voz de Esteban se volvió más dura. «Quiero que cada uno de ustedes escriba una carta de disculpa. No a mí, sino a todas las personas que han tratado con desprecio a lo largo de sus carreras. Y quiero que esas cartas sean reales, honestas, desde el corazón». El silencio era total ahora. Y finalmente, Esteban se levantó. «Quiero que hagan un mural en la entrada de este banco. Un mural que muestre a agricultores, obreros, maestros, gente común trabajando, para que cada vez que entren a trabajar, recuerden que sin esa gente, nada de esto existiría». Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, donde la lluvia seguía cayendo. «¿Aceptan mis condiciones?», preguntó sin voltearse. «Sí», respondió Sergio de inmediato. «Todas, cada una de ellas». Los demás empleados murmuraron su acuerdo. Esteban se giró lentamente. En su rostro había ahora una expresión diferente. No de triunfo, sino de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno pudiera salir de esta terrible experiencia. «Bien», dijo finalmente. «Entonces empecemos.
Se acercó nuevamente al escritorio y tomó su vieja tarjeta que Sergio había dejado allí. «Voy a retirar el dinero que necesito para el tratamiento de mi esposa», anunció. «El resto se quedará aquí, en una cuenta especial para el programa de préstamos que mencioné». Sergio corrió a la computadora. «¿Cuánto necesita, señor?» 200,000 pesos, respondió Esteban. «Es suficiente para un año completo de tratamiento y medicinas». Los dedos de Sergio volaron sobre el teclado, procesando la transacción con una velocidad que contrastaba dramáticamente con las 2 horas que había hecho esperar a Esteban. «Listo, señor. El dinero estará disponible en menos de 1 hora. ¿Desea que lo transfiramos directamente al hospital?» «Sí», asintió Esteban. «Al Hospital General, a nombre de María Elena Romero de González». Por primera vez, Sergio vio lágrimas en los ojos de aquel hombre orgulloso. Lágrimas de alivio, de esperanza, de amor por su esposa. «Se hará inmediatamente», prometió Sergio. «Y señor, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de ser mejores». Esteban lo miró largamente. «No me den las gracias a mí. Denles las gracias a todas las personas que han tratado mal en el pasado. Porque ellos son los que realmente merecen esta disculpa». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo una última vez. «Volveré en una semana», anunció, «para supervisar el programa de préstamos y para acompañarlos en su primer día en la granja. Espero que todos estén listos». Y con eso, Esteban salió de la oficina, caminando por el pasillo del banco con la cabeza en alto. Esta vez, las miradas que lo seguían no eran de desprecio, sino de respeto. Y algo más, algo que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo: vergüenza. Esteban salió del banco bajo la lluvia, que había comenzado a amainar. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, no pudo evitar sonreír. No por el dinero, no por la venganza, sino porque pronto podría llevar buenas noticias a María Elena. El autobús traqueteaba por las calles mojadas de la ciudad mientras Esteban miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. En su bolsillo llevaba el comprobante de la transferencia al hospital. 200,000 pesos que significaban la diferencia entre la vida y la muerte de María Elena. Recordó la mañana de hace 6 meses, cuando ella había colapsado en la cocina mientras preparaba el desayuno. El sonido de los platos rompiéndose contra el piso aún resonaba en sus pesadillas. La carrera desesperada al hospital del pueblo. El diagnóstico que cayó sobre ellos como un martillo: cáncer avanzado. Los médicos del pueblo hicieron lo que pudieron, pero sus recursos eran limitados. Le dijeron que necesitaba tratamiento especializado en la ciudad, medicinas que costaban más de lo que él ganaba en un año entero trabajando la tierra. Durante meses, Esteban había vendido todo lo que podía. Primero fueron las gallinas, luego las cabras. Después tuvo que vender el tractor viejo que había pertenecido a su padre. Pero nunca fue suficiente. Nunca alcanzaba. María Elena, a pesar del dolor que la consumía día tras día, siempre le sonreía. «No gastes más, amor», le decía con voz débil. «Ya he vivido una vida hermosa a tu lado. He visto crecer a nuestros hijos. He sido feliz». Pero Esteban no podía aceptarlo. No podía simplemente rendirse y verla morir. El autobús se detuvo en su parada y él descendió, caminando los últimos 3 kilómetros hasta su granja bajo un sol que finalmente había salido. A pesar del cansancio, sus pasos eran más ligeros ahora. Llevaba esperanza en el bolsillo. Su pequeña casa de adobe apareció entre los árboles. Era humilde, con paredes agrietadas y un techo que necesitaba reparación, pero era su hogar. El hogar donde había criado a sus 3 hijos, donde había compartido miles de amaneceres con María Elena.
Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Su hija Ana estaba en la cocina, preparando sopa. Tenía 23 años y había dejado su trabajo en la ciudad para cuidar a su madre. «Papá», dijo sorprendida al verlo. «No te esperaba tan temprano. ¿Qué pasó en el banco?» Esteban sonrió, una sonrisa genuina que Ana no había visto en meses. «Conseguí el dinero, hija, todo el dinero que necesitamos». Ana dejó caer la cuchara en la olla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿Cómo? ¿El banco te dio el préstamo?» «Es una larga historia», respondió Esteban, abrazándola. «Te la contaré después. ¿Cómo está tu madre?» «Dormida. Tuvo una mañana difícil, pero ahora está descansando». Esteban caminó silenciosamente hacia el dormitorio. María Elena yacía en la cama, su rostro pálido contra las almohadas blancas. Había perdido tanto peso en los últimos meses que parecía frágil como el cristal. Pero incluso enferma, seguía siendo la mujer más bella que Esteban había visto jamás. Se sentó en el borde de la cama y tomó su mano con cuidado. Ella abrió los ojos lentamente. «Esteban», susurró. «Regresaste. Siempre regreso a ti, mi amor», respondió él, besando su frente. «Y traigo buenas noticias. Muy buenas noticias». Le contó todo. Sobre el banco, sobre la humillación, sobre el dinero que había estado ahí todo ese tiempo sin que él lo supiera. María Elena escuchó con los ojos muy abiertos, apretando la mano de su esposo. «¿47 millones?» preguntó incrédula. «¿Todo este tiempo?» «Todo este tiempo», confirmó Esteban. «El señor Valdés, aquel hombre que papá salvó del río cuando yo era niño. Nunca supe que había hecho eso por nosotros». «Tu padre era un buen hombre», dijo María Elena con voz débil pero llena de orgullo. «Y tú eres igual que él. Por eso me enamoré de ti. Y ahora», continuó Esteban, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «vas a recibir el mejor tratamiento, los mejores médicos, todo lo que necesites para recuperarte». María Elena sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Esteban, amor mío, el dinero no cura todo. Los doctores dijeron». «Los doctores se equivocan a veces», interrumpió él con firmeza. «Y aunque no te cures completamente, al menos tendrás más tiempo. Tiempo con menos dolor. Tiempo conmigo. Tiempo con nuestros hijos». Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro demacrado. «Entonces lucharé. Por ti. Por nuestros hijos. Por cada amanecer más que podamos compartir». Se quedaron así, tomados de la mano, hasta que ella volvió a quedarse dormida. Esteban la observó durante largo rato, grabando en su memoria cada detalle de su rostro, agradecido por cada respiración que ella tomaba. Al día siguiente, Esteban llevó a María Elena a la ciudad en una ambulancia que había contratado. El Hospital General era el mejor de la región, y ahora, con el dinero asegurado, las puertas que antes estaban cerradas se abrieron de par en par. El doctor Ramírez, un oncólogo de renombre, revisó personalmente el caso de María Elena. «Señor González», le dijo después de horas de exámenes, «no voy a mentirle. Su esposa está muy grave. El cáncer se ha extendido considerablemente. Pero hay opciones. Nuevos tratamientos que podrían darle no solo más tiempo, sino mejor calidad de vida». «¿Cuáles son sus posibilidades?», preguntó Esteban, preparándose para lo peor. El doctor Ramírez suspiró. «Con el tratamiento adecuado, podríamos estar hablando de 1, tal vez 2 años más. Y existe una pequeña posibilidad, muy pequeña, de remisión completa si su cuerpo responde bien. 1 o 2 años. Para muchos podría parecer poco, pero para Esteban era un regalo del cielo. 2 años más de amaneceres. 2 años más de sonrisas.
2 años más de amor. Empecemos inmediatamente, dijo con determinación. Durante las siguientes semanas, la vida de Esteban se dividió entre la granja y el hospital. Sus hijos, Carlos y Miguel, habían regresado de sus trabajos en otras ciudades para ayudar con la tierra. Ana permanecía al lado de su madre durante los tratamientos. Una tarde, mientras Esteban regresaba del hospital, recibió una llamada. Era Sergio Maldonado, el gerente del banco. Señor González, dijo con voz respetuosa. Lamento molestarlo. Solo quería informarle que todo está listo para el programa de préstamos que propuso. También hemos programado las visitas a su granja para el próximo sábado, como usted solicitó. Esteban había estado tan concentrado en María Elena que casi había olvidado las condiciones que había impuesto al banco. Está bien, respondió. Estaré listo. Señor, continuó Sergio con voz vacilante. Quiero que sepa que, bueno, que he estado reflexionando mucho sobre lo que pasó, sobre cómo lo traté, y me he dado cuenta de cuántas personas he lastimado a lo largo de los años con mi arrogancia. Esteban permaneció en silencio, escuchando. He comenzado a escribir las cartas de disculpa que usted pidió, continuó el gerente. Y cada una me rompe el corazón porque me obliga a recordar momentos en los que fui cruel, despiadado, inhumano. No sé si algún día podré perdonarme. El perdón es un camino, no un destino, respondió Esteban con sabiduría. Lo importante es que ha comenzado a caminarlo. Gracias, señor. Nos vemos el sábado. El sábado llegó con un cielo despejado y brillante. A las 7 de la mañana, un autobús se detuvo frente a la granja de Esteban. De él descendieron 20 empleados del banco, incluido Sergio Maldonado. Todos venían vestidos con ropa cómoda, pero era obvio que muchos nunca habían hecho trabajo físico en sus vidas. La recepcionista que había sido tan grosera con Esteban miraba con aprensión los campos que se extendían hasta el horizonte. Buenos días, saludó Esteban desde el porche de su casa. Bienvenidos a mi hogar. Los empleados murmuraron saludos incómodos. Hoy van a aprender lo que significa trabajar la tierra, continuó Esteban. Van a entender de dónde viene la comida que comen cada día. Y espero que cuando terminen, vean el mundo de manera diferente. Carlos y Miguel ya habían preparado las herramientas. Azadones, palas, rastrillos, cubetas. Todo lo necesario para un día completo de trabajo agrícola. Vamos a cosechar maíz, explicó Esteban. Parece simple, pero créanme, no lo es. Los llevó al campo donde las plantas de maíz se alzaban altas bajo el sol. Les mostró cómo cortar las mazorcas, cómo revisar que estuvieran maduras, cómo cargar los costales sin lastimarse la espalda. La primera hora fue tolerable. La segunda, difícil. Para la tercera, muchos ya estaban exhaustos. Sergio, quien había presumido de su membresía en gimnasios exclusivos, se encontró jadeando bajo el sol, con las manos ampolladas y la espalda doliendo como nunca antes. La recepcionista, acostumbrada a pasar sus días sentada detrás de un escritorio con aire acondicionado, sintió como el sudor empapaba su ropa mientras luchaba por mantener el ritmo. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó uno de los empleados más jóvenes, limpiándose la frente. Un granjero trabaja desde que sale el sol hasta que se oculta, respondió Esteban con calma. Todos los días, sin excepción. A la hora del almuerzo, Ana salió con una gran olla de sopa y tortillas hechas a mano. Los empleados del banco se sentaron bajo la sombra de un árbol, agradecidos por el descanso. Esta sopa está deliciosa, comentó Sergio, tomando una segunda porción. Es la receta de mi esposa, explicó Esteban. Hecha con vegetales de nuestra propia huerta. Todo lo que comen ahora mismo viene de esta tierra. Cada grano de maíz, cada frijol, cada tomate.
Nosotros lo sembramos, lo cuidamos, lo cosechamos. Los empleados comieron en silencio, cada bocado adquiriendo un nuevo significado. Nunca había pensado en eso, admitió la recepcionista. Voy al supermercado, compro lo que necesito, y nunca me pregunto de dónde viene. ¿Quién lo cultivó? ¿Cuánto esfuerzo costó? Exactamente, asintió Esteban. Y esa desconexión es peligrosa. Los hace olvidar que detrás de cada producto hay personas. Personas que trabajan duro, que se sacrifican, que merecen respeto. Después del almuerzo, continuaron trabajando. Esta vez, Esteban los llevó al establo donde tenía sus pocas vacas restantes. Les enseñó a ordeñarlas, a limpiar el establo, a alimentar a los animales. Un empleado joven llamado Roberto se acercó a Esteban mientras trabajaban. Señor González, dijo tímidamente. Yo quiero disculparme. Ese día en el banco, yo también me reí. Pensé que era gracioso verlo suplicar. Ahora me doy cuenta de lo horrible que fue. Esteban dejó de trabajar y miró al joven. ¿Por qué te reíste? Roberto bajó la mirada. Porque todos los demás lo hacían. Porque el señor Maldonado lo hacía. ¿Y por qué? Porque me hacía sentir superior. Ver a alguien en peor situación que yo me hacía sentir mejor conmigo mismo. Al menos eres honesto, respondió Esteban. Eso es un comienzo. Pero debes entender que la verdadera superioridad no viene de tener más dinero o mejor ropa. Viene de cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden darte nada a cambio. Lo entiendo ahora, asintió Roberto. Y quiero cambiar. Quiero ser mejor. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte pintando el cielo de naranja y púrpura, los empleados del banco se reunieron nuevamente en el porche de la casa. Estaban exhaustos, sucios, adoloridos. Pero había algo diferente en sus rostros. Una comprensión nueva. Un respeto ganado a través del esfuerzo. Sergio se adelantó, con las manos vendadas y la ropa manchada de tierra. Señor González, dijo con voz cansada pero sincera. Hoy aprendí más sobre la vida que en todos mis años en el banco. Aprendí que el trabajo honesto tiene un valor que ninguna cifra puede representar. Aprendí que juzgar a alguien por su apariencia es la peor forma de ignorancia. Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a correr por su rostro sucio. Y aprendí que usted es un hombre más rico que yo jamás seré, no por el dinero en su cuenta, sino por la riqueza de su carácter, de su familia, de su vida. Los demás empleados asintieron, muchos con lágrimas en sus propios ojos. Durante años, continuó Sergio, me di mi éxito por mi salario, mi oficina, mi auto. Pero hoy, viendo esta granja, viendo cómo trabaja con sus hijos, cómo habla de su esposa, me doy cuenta de que he estado persiguiendo las cosas equivocadas. Esteban escuchó en silencio, permitiéndole terminar. Le prometo, concluyó Sergio, que todo cambiará en el banco. No solo por obligación, sino porque genuinamente queremos ser mejores. Queremos tratar a cada persona que cruce nuestra puerta con la dignidad y el respeto que usted nos mostró hoy, a pesar de todo. Esteban asintió lentamente. Las palabras son importantes, dijo finalmente. Pero las acciones lo son más. Quiero ver ese cambio no solo en ustedes, sino en cada empleado del banco. Quiero que cada cliente, rico o pobre, sea tratado como un ser humano valioso. Así será, prometió Sergio. Tiene mi palabra. Esa noche, después de que el autobús se llevara a los empleados del banco de regreso a la ciudad, Esteban se sentó en el porche con sus hijos. Papá, dijo Carlos, ¿crees que realmente cambiarán? Algunos sí, respondió Esteban. Otros tal vez no, pero al menos les dimos la oportunidad de ver el mundo diferente. Y eso es más de lo que muchos tienen.
Miguel agregó: estoy orgulloso de ti, papá, de cómo manejaste todo esto. Pudiste vengarte, humillarlos como ellos te humillaron. Pero en lugar de eso, elegiste enseñarles. La venganza es un veneno que daña más al que lo toma que al que lo recibe, explicó Esteban. Yo no quería venganza, quería justicia, quería que entendieran. Y creo que hoy, al menos algunos de ellos lo hicieron. Ana salió de la casa con una taza de café para su padre. Mamá está despierta, anunció. Y se siente mejor hoy. Los doctores dijeron que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. El rostro de Esteban se iluminó. ¿De verdad? De verdad. Quiere verte. Esteban se levantó rápidamente y entró a la casa. María Elena estaba sentada en la cama, con más color en sus mejillas de lo que había tenido en meses. Mi amor, dijo ella, extendiendo sus manos. Ana me contó sobre hoy. Sobre los empleados del banco trabajando en nuestra granja. Fue un día interesante, respondió Esteban, sentándose a su lado. Creo que algunos realmente aprendieron algo. Siempre has sido un maestro, sonrió María Elena. Recuerdo cuando enseñaste a nuestros hijos a plantar su primer maíz. La paciencia que tuviste, el amor con el que les explicabas cada paso. Tú también me enseñaste mucho, dijo Esteban, acariciando su rostro. Me enseñaste sobre el amor incondicional, sobre la fuerza en la vulnerabilidad, sobre cómo enfrentar la adversidad con gracia. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de estar juntos. Esteban, dijo finalmente María Elena, hay algo que quiero pedirte. Lo que sea, mi amor. Cuando todo esto termine, cuando yo... Su voz se quebró. No hables así, interrumpió Esteban. Déjame terminar, insistió ella con suavidad. Cuando llegue mi momento, quiero que uses ese dinero para ayudar a otros. Sé que ya estás creando el programa de préstamos, pero quiero que hagas más. Construye una clínica para los agricultores del pueblo. Crea becas para sus hijos. Haz que mi vida y mi muerte signifiquen algo más grande. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esteban ahora. Tu vida ya significa todo para mí, para nuestros hijos, para todos los que te conocen. Lo sé, sonrió ella. Pero podemos hacer más. Juntos, incluso ahora, podemos crear algo hermoso del dolor. Esteban la abrazó con cuidado, sintiendo su fragilidad pero también su increíble fuerza interior. Lo prometo, susurró. Haré todo lo que pides y más. Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes. El tratamiento de María Elena continuaba mostrando resultados positivos. Aunque todavía estaba débil, había días en los que podía sentarse en el porche, disfrutar del sol, reír con sus hijos. Mientras tanto, en el banco, la transformación era evidente. Sergio había implementado nuevas políticas de atención al cliente. Cada empleado había pasado por capacitación en empatía y servicio. Las paredes del banco ahora mostraban el mural que Esteban había solicitado, un tributo hermoso a los trabajadores de todos los ámbitos. El programa de préstamos para pequeños agricultores había comenzado a funcionar. Decenas de familias que antes vivían al día ahora tenían la oportunidad de invertir en sus tierras, comprar mejores herramientas, educar a sus hijos. Un día, Esteban recibió una visita inesperada en su granja. Era un hombre mayor, bien vestido pero con ojos amables. ¿Señor González?, preguntó el visitante. Mi nombre es Alberto Valdés Jr. Creo que conoció a mi padre hace muchos años. Esteban se quedó sin aliento. Valdés, el apellido del hombre que su padre había salvado. Su padre, comenzó a decir. Falleció hace 5 años, explicó Alberto. Pero antes de morir, me habló mucho sobre su familia.
sobre cómo su padre lo salvó cuando se estaba ahogando en el río. Me pidió que vigilara esa cuenta que abrió para usted, que me asegurara de que estuviera ahí si algún día la necesitaba. Se sentaron juntos en el porche, y Alberto le contó la historia completa. Mi padre era un hombre duro en los negocios, explicó. Pero ese día en el río cambió su vida. Su padre no solo lo salvó de ahogarse, sino que arriesgó su propia vida para hacerlo, sin pedir nada a cambio, sin siquiera saber quién era mi padre. Así era mi papá, sonrió Esteban. Creía que ayudar a otros era simplemente lo correcto. Por eso mi padre abrió esa cuenta, continuó Alberto. Quería asegurarse de que si alguna vez necesitaban ayuda, estuviera ahí. Invirtió ese dinero sabiamente durante décadas, y creció hasta convertirse en lo que es hoy. Nunca lo supe, dijo Esteban. Mi padre nunca mencionó la cuenta. Probablemente ni siquiera lo sabía, explicó Alberto. Mi padre quiso que fuera una sorpresa, un regalo del destino para cuando más lo necesitaran. Ambos hombres permanecieron en silencio, reflexionando sobre cómo un acto de bondad de hace décadas había creado un efecto dominó que seguía impactando vidas. He estado siguiendo lo que ha hecho con el dinero, dijo Alberto. El programa de préstamos, los cambios en el banco. Mi padre estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. Hay más por hacer, respondió Esteban. Mi esposa y yo tenemos planes. Grandes planes. Le contó a Alberto sobre la visión de María Elena, la clínica, las becas, todos los proyectos que querían iniciar. Alberto escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Me gustaría ayudar, ofreció cuando Esteban terminó. La empresa de mi padre sigue siendo exitosa. Puedo contribuir con recursos, con conexiones. Juntos podríamos hacer algo verdaderamente extraordinario. Y así nació una asociación inesperada. La asociación entre Esteban y Alberto floreció como las semillas en tierra fértil. Juntos, comenzaron a dar vida a los sueños que María Elena había compartido en aquella noche memorable. El primer proyecto fue la clínica. Alberto donó el terreno, un hermoso lote en el centro del pueblo donde Esteban había vivido toda su vida. Los arquitectos diseñaron un edificio moderno pero acogedor, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol y jardines llenos de plantas medicinales. Quiero que se llame Clínica María Elena, anunció Esteban el día que pusieron la primera piedra. Su esposa, quien había insistido en asistir a pesar de su debilidad, lloró de emoción. No merezco tal honor, susurró. Mereces eso y mucho más, respondió Esteban, besando su frente. Tu amor, tu fortaleza, tu visión, todo esto existe gracias a ti. Durante los siguientes 6 meses, el proyecto tomó forma. Pero no todo fueron buenas noticias. A pesar de los tratamientos, el cáncer de María Elena seguía avanzando. Había días buenos, donde podía sonreír y caminar por el jardín. Pero había cada vez más días malos, donde el dolor era tan intenso que apenas podía moverse. Una tarde de primavera, mientras las flores comenzaban a brotar en los campos, María Elena llamó a Esteban a su lado. Mi amor, dijo con voz débil pero clara, necesito que me prometas algo. Esteban tomó su mano, tan frágil ahora que parecía que podría romperse con el más mínimo toque. Lo que sea. Cuando yo me vaya, comenzó a decir. No hables así, interrumpió él, las lágrimas ya formándose en sus ojos. Escúchame, insistió ella con una sonrisa suave. Cuando me vaya, quiero que sigas adelante. Quiero que vivas, que rías, que disfrutes cada amanecer. No te encierres en el dolor. No sé si podré, confesó Esteban, su voz quebrándose. Podrás, afirmó María Elena. Porque eres el hombre más fuerte que conozco. No por tus músculos, sino por tu corazón.
Y ese corazón tiene tanto amor para dar todavía. Pasaron la tarde juntos, recordando sus 50 años de matrimonio. El día que se conocieron en la plaza del pueblo. Su boda humilde pero llena de alegría. El nacimiento de cada uno de sus hijos. Las risas, las lágrimas, los sueños compartidos. ¿Sabes qué es lo que más atesoro?, preguntó María Elena mientras el sol comenzaba a ocultarse. ¿Qué, mi amor? Los amaneceres contigo. Cada mañana, durante 50 años, despertar a tu lado fue el mayor regalo que la vida pudo darme. Esa noche, María Elena se durmió en los brazos de Esteban. Y en la madrugada, mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de rosa y dorado, ella dio su último suspiro. Fue pacífico, sin dolor, como si simplemente hubiera decidido que era hora de descansar. Esteban la sostuvo durante horas, meciéndola suavemente, susurrándole palabras de amor, agradeciéndole por cada momento que habían compartido. Cuando finalmente dejó que sus hijos entraran a despedirse, el sol ya había salido completamente. Un nuevo día había comenzado, aunque para Esteban, el mundo parecía haberse detenido. El funeral fue una muestra del impacto que María Elena había tenido en tantas vidas. Cientos de personas vinieron de todo el pueblo y más allá. Agricultores que ella había ayudado con comida durante tiempos difíciles. Niños a quienes había enseñado a leer bajo la sombra del gran árbol en su jardín. Vecinos que recordaban su sonrisa amable y sus palabras de aliento. Sergio Maldonado y todos los empleados del banco asistieron. Ya no eran las mismas personas arrogantes de meses atrás. Habían cambiado genuinamente. Su esposa me enseñó algo importante, le dijo Sergio a Esteban después del servicio. A través de usted, aprendí que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en el amor que dejamos en los corazones de otros. Alberto Valdés también estaba ahí, con lágrimas en los ojos. Mi padre solía decir que su padre le enseñó el valor de una vida, le dijo a Esteban. Ahora entiendo que esa lección ha pasado de generación en generación. Su esposa vivió esa lección cada día. Los días después del funeral fueron los más oscuros que Esteban había experimentado. La casa se sentía vacía sin la presencia de María Elena. Su risa ya no llenaba las habitaciones. Su voz ya no lo llamaba desde la cocina. Pero había hecho una promesa. Y Esteban González era un hombre de palabra. 3 meses después de la muerte de María Elena, la clínica María Elena abrió sus puertas. Era un edificio hermoso, equipado con tecnología moderna pero diseñado con calidez humana. Médicos y enfermeras especializados atendían a todos sin importar su capacidad de pago. En la inauguración, Esteban dio un discurso que nadie olvidaría jamás. Esta clínica, comenzó con voz firme a pesar del dolor en su corazón, es un testimonio de que del sufrimiento puede nacer algo hermoso. Mi esposa sufrió, sí, pero nunca permitió que ese sufrimiento la volviera amarga. En lugar de eso, lo transformó en compasión por otros que sufren. Hizo una pausa, mirando las caras de las cientos de personas reunidas. Hace un año, yo era solo un granjero pobre que necesitaba ayuda desesperadamente. Fui humillado, menospreciado, tratado como si no valiera nada. Pero ese momento de oscuridad se convirtió en una oportunidad de luz. Señaló hacia donde estaba Sergio con su equipo del banco. Estas personas aprendieron que el respeto no se compra con dinero. Aprendieron humildad. Y ahora, están ayudando a docenas de familias a construir mejores vidas. Luego señaló el edificio de la clínica. Este lugar salvará vidas. Aliviará sufrimiento. Dará esperanza a familias que, como la mía, enfrentan enfermedades que parecen imposibles de vencer. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. María Elena no pudo vencer su enfermedad, pero a través de esta clínica, seguirá luchando por otros.
Seguirá sanando. Seguirá amando. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. No había un solo ojo seco en la multitud. Los meses siguientes trajeron más cambios. Con el apoyo de Alberto, Esteban estableció un fondo de becas que ayudaba a hijos de agricultores a asistir a la universidad. 20 estudiantes recibieron apoyo completo el primer año. El programa de préstamos del banco había ayudado a más de 100 familias a mejorar sus granjas, iniciar pequeños negocios, construir mejores hogares. Pero el proyecto más ambicioso estaba por venir. Una tarde, Esteban reunió a sus hijos en la granja. «Tengo una idea», anunció, «y necesito su opinión». Les explicó su visión: una escuela agrícola moderna donde jóvenes pudieran aprender técnicas sostenibles de cultivo, administración de tierras y respeto por el medio ambiente. Un lugar donde la tradición y la innovación se encontraran. «Quiero llamarla Instituto María Elena de Agricultura Sostenible», dijo. «Será un lugar donde se honre el trabajo de la tierra, donde se enseñe que ser agricultor no es motivo de vergüenza, sino de orgullo». Sus hijos se escucharon con admiración. «Mamá estaría tan orgullosa», dijo Ana, limpiándose las lágrimas. «Lo está», afirmó Carlos. «Donde quiera que esté, está sonriendo». «¿Cuándo empezamos?», preguntó Miguel. Y así comenzó otro proyecto. Alberto nuevamente se unió, esta vez trayendo a otros empresarios que habían sido inspirados por la historia de Esteban. Juntos, crearon algo extraordinario. 2 años después de la muerte de María Elena, el instituto abrió sus puertas. El edificio principal estaba rodeado de campos de demostración, invernaderos modernos y laboratorios equipados con la última tecnología. Pero lo más importante era la filosofía que Esteban había insistido en implementar. Cada estudiante, sin importar su origen económico, sería tratado con dignidad y respeto. Las becas estaban disponibles para quienes las necesitaran. Y cada graduado saldría no solo con conocimientos técnicos, sino con valores de humildad y servicio. En la ceremonia de inauguración, un estudiante de 17 años llamado Pedro se acercó a Esteban. «Señor González», dijo tímidamente, «yo vengo de una familia muy pobre. Mis padres son trabajadores del campo, y durante años me sentí avergonzado de eso. Mis compañeros en la escuela se burlaban de mí por tener tierra bajo las uñas». Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. «Pero cuando escuché su historia, cuando supe sobre esta escuela, todo cambió. Entendí que no hay nada de qué avergonzarse en el trabajo honesto. Mi sueño ahora es graduarme aquí y regresar a ayudar a mi comunidad». Esteban abrazó al joven, viendo en él un reflejo de sí mismo décadas atrás. «Nunca olvides de dónde vienes», le dijo. «Pero tampoco dejes que nadie te diga hasta dónde puedes llegar». Esa noche, Esteban se sentó solo en el porche de su casa, mirando las estrellas. Sentía la presencia de María Elena a su alrededor, en el viento que movía las hojas, en el aroma de las flores que ella tanto amaba, en la paz que llenaba su corazón. «Lo logramos, mi amor», susurró al cielo. «Tomamos nuestro dolor y lo convertimos en esperanza. Tomamos la humillación y la transformamos en dignidad para otros». Una estrella fugaz cruzó el cielo, y Esteban sonrió. 5 años después de aquel fatídico día en el banco, Esteban estaba parado frente a una audiencia de 500 personas en un salón de eventos de la ciudad. Había sido invitado a compartir su historia en una conferencia sobre emprendimiento social. «Muchos me preguntan», comenzó su discurso, «cómo pasé de ser un granjero humillado a convertirme en fundador de una clínica, un programa de préstamos y una escuela agrícola». Caminó por el escenario, su postura erguida y segura. «La respuesta es simple pero profunda. Nunca olvidé quién era».
El dinero no me cambió porque entendí que mi valor como persona nunca dependió de cuánto tenía en mi cuenta bancaria. Las personas en la audiencia escuchaban en completo silencio. Cuando fui humillado en ese banco, tuve una opción, continuó. Podía buscar venganza, usar mi dinero para destruir a quienes me habían lastimado. O podía usar ese momento como una oportunidad para crear cambio real. Señaló hacia donde Sergio Maldonado estaba sentado en la primera fila. El antiguo gerente ahora dirigía todo el programa de responsabilidad social del banco. Este hombre se rió de mí. Me trató como basura. Pero le di una segunda oportunidad. Y él la tomó. Ahora, está ayudando a cientos de familias a construir mejores vidas. Sergio asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. La lección que aprendí, dijo Esteban, su voz llenando el salón, es que todos merecemos ser tratados con dignidad. El trabajador más humilde y el ejecutivo más poderoso son igualmente valiosos como seres humanos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Mi esposa María Elena me enseñó eso. Ella, quien sufría cada día con su enfermedad, nunca perdió su compasión por otros. Nunca dejó que el dolor la volviera cruel. En lugar de eso, soñó con un mundo donde el sufrimiento pudiera transformarse en servicio. La emoción era palpable en la sala. Hoy, continuó con voz más fuerte, la Clínica María Elena ha atendido a más de 10.000 pacientes. El programa de préstamos ha ayudado a 200 familias. El instituto ha graduado a 100 jóvenes agricultores que están revolucionando sus comunidades. La audiencia comenzó a aplaudir, pero Esteban levantó la mano. Pero no termina ahí, porque cada persona que hemos ayudado está ahora ayudando a otros. Cada estudiante que se gradúa regresa a su comunidad y comparte lo que aprendió. Cada familia que recibe un préstamo eventualmente ayuda a otra familia. Sus ojos brillaban con pasión. Eso es lo que significa crear cambio real. No es solo dar dinero o construir edificios. Es sembrar semillas de bondad, respeto y dignidad que seguirán creciendo mucho después de que nosotros nos hayamos ido. El aplauso ahora era ensordecedor. Las personas se levantaron de sus asientos, ovacionando de pie. Cuando el ruido finalmente disminuyó, Esteban habló una última vez. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es esto. No importa cuán oscuro sea el momento, siempre hay una oportunidad de crear luz. No importa cuánto dolor enfrentes, puedes transformarlo en propósito. Y no importa cómo te trate el mundo, nunca olvides tu propio valor. Bajó del escenario entre aplausos continuos. Personas se acercaron para estrechar su mano, compartir sus propias historias, agradecerle por la inspiración. Esa noche, de regreso en su granja, Esteban caminó hacia el gran árbol donde él y María Elena solían sentarse a ver el atardecer. Ahora había una banca de piedra allí, con una placa que decía, en memoria de María Elena, quien enseñó al mundo que el amor es la única riqueza que realmente importa. Se sentó, sintiendo la brisa fresca de la noche. ¿Lo ves, mi amor? Habló hacia el cielo estrellado. Tu sueño se hizo realidad. Y seguirá creciendo. Cada vida que tocamos, cada persona que ayudamos, es un testimonio de tu amor. A la mañana siguiente, Esteban despertó temprano, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, no se sentía solo. Sentía la presencia de María Elena en todo lo que había construido, en cada vida que habían cambiado juntos. Caminó por sus campos, tocando las plantas de maíz que crecían altas y fuertes. Estas eran las mismas tierras que su padre y su abuelo habían trabajado. Las mismas tierras que él había trabajado toda su vida. Pero ahora, estas tierras significaban algo más. Eran un recordatorio de que la verdadera riqueza no viene de lo que tienes, sino de lo que das. No de lo que acumulas, sino de lo que compartes. Sus hijos ahora manejaban gran parte de los proyectos.
Ana dirigía la clínica con compasión y excelencia. Carlos supervisaba el programa de préstamos, asegurándose de que cada familia recibiera no solo dinero, sino también orientación y apoyo. Miguel lideraba el Instituto Agrícola, inspirando a la próxima generación de agricultores. Esteban podría haberse retirado completamente. Podría haber vivido en lujo el resto de sus días. Pero cada mañana, elegía regresar a los campos. Elegía trabajar la tierra con sus propias manos. Porque nunca olvidó quién era. Un día, mientras trabajaba en el campo, vio un auto lujoso detenerse en el camino. Una pareja joven descendió, vestida elegantemente. El hombre llevaba un traje caro y la mujer un vestido de diseñador. «¿Señor González?», llamó el hombre. «¿Es usted Esteban González?». «El mismo», respondió Esteban, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. «Mi nombre es Ricardo Mendoza», se presentó el hombre. «Esta es mi esposa, Lucía. Vinimos a agradecerle personalmente». Esteban los miró con curiosidad. «¿Agradecerme? ¿Por qué?». Ricardo sonrió, con lágrimas en los ojos. «Hace 3 años, mi padre recibió un préstamo de su programa. Era un pequeño agricultor que había perdido su cosecha en una sequía. Estaba al borde de perderlo todo. Hizo una pausa, emocionado. Su préstamo salvó nuestra granja. Pero más que eso, la forma en que lo trataron, el respeto que le mostraron, le devolvió su dignidad. Mi padre me dijo que por primera vez en años, se sintió valorado». Lucía agregó, «Y ahora, esa granja está prosperando. Hemos podido enviar a nuestros hermanos menores a la universidad. Hemos ayudado a otros agricultores en nuestra comunidad. Todo porque usted creyó en nosotros». Esteban sintió el calor en su pecho, esa sensación que siempre venía cuando veía el impacto real de su trabajo. «No me agradezcan a mí», dijo con humildad. «Agradezcan a mi esposa María Elena. Ella fue quien soñó con un mundo donde todos tuvieran una oportunidad justa. La honramos a ella también», asintió Ricardo. «De hecho, mi padre pidió que si alguna vez nos encontrábamos con usted, le dijéramos que él está rezando por su esposa cada noche. Ella ya descansa en paz», explicó Esteban suavemente. «Pero sus oraciones aún significan mucho para mí». La pareja se quedó un rato más, compartiendo historias de cómo el préstamo había cambiado no solo su situación financiera, sino su perspectiva completa de la vida. Cuando finalmente se fueron, Esteban regresó a su trabajo con el corazón lleno. Estas eran las historias que hacían que todo valiera la pena. Estas eran las razones por las que seguía adelante. Los años pasaron, y el legado de Esteban y María Elena siguió creciendo. La clínica expandió sus servicios, agregando especialidades y llegando a comunidades aún más remotas. El Instituto Agrícola se convirtió en uno de los más respetados del país. El programa de préstamos había ayudado a más de 1000 familias. Pero Esteban, ahora con 75 años, seguía siendo el mismo hombre humilde. Todavía trabajaba sus campos. Todavía se levantaba con el sol. Todavía trataba a cada persona que conocía con el mismo respeto y dignidad. Una tarde, sus 3 hijos lo visitaron con una propuesta. «Papá», comenzó Ana, «hemos estado hablando, y creemos que es hora de que tu historia sea contada de una manera más amplia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Esteban. Carlos explicó. «Queremos escribir un libro sobre tu vida, sobre mamá, sobre todo lo que han construido, para que la gente en todo el país, en todo el mundo, pueda aprender de su ejemplo». Esteban negó con la cabeza. «No soy nadie especial. Solo soy un granjero que tuvo suerte». «No fue suerte, papá», insistió Miguel. «Fue carácter, fue integridad, fue amor. Y el mundo necesita más de eso». Después de mucha persuasión,
Esteban finalmente accedió. El libro se publicó un año después, titulado simplemente El granjero millonario, una historia de dignidad, amor y transformación. Se convirtió en un éxito de ventas inmediato. Las personas de todo el país se inspiraron con la historia. Escuelas comenzaron a enseñarla como ejemplo de valores y carácter. Empresas la usaron en entrenamientos sobre trato al cliente y dignidad humana. Pero para Esteban, lo más importante eran las cartas que recibía. Miles de ellas, de personas que habían sido inspiradas a tratar mejor a otros, a no juzgar por las apariencias, a recordar que cada persona tiene valor inherente. Una carta en particular lo conmovió profundamente. Era de una joven gerente de banco en otra ciudad. Estimado señor González, leí su historia y lloré durante horas. Reconocí en mí misma la arrogancia que usted enfrentó. He tratado mal a tantas personas, juzgándolas por su apariencia, por su cuenta bancaria. Pero su historia me cambió. Ahora, cada cliente que entra a mi oficina es tratado con el mismo respeto, sea millonario o trabaje limpiando calles. ¿Y sabe qué descubrí? Que tratarlos bien no solo es lo correcto, sino que también me hace sentir mejor conmigo misma. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en mi título o mi salario, sino en cómo trato a los demás. Con gratitud eterna. Patricia Morales. Esteban guardó esa carta junto con cientos de otras, cada una un recordatorio de que el cambio era posible, que las personas podían aprender, que el amor y el respeto podían transformar el mundo, una interacción a la vez. En su 80º cumpleaños, se organizó una celebración en el Instituto Agrícola. Vinieron personas de todo el país. Estudiantes que se habían graduado y ahora lideraban comunidades. Familias que habían sido ayudadas por el programa de préstamos. Pacientes cuyas vidas habían sido salvadas en la clínica. Sergio Maldonado, ahora retirado pero activo en trabajo comunitario, dio un discurso emotivo. Hace 15 años, yo era la peor versión de mí mismo. Arrogante, cruel, ciego a la humanidad de otros. Esteban González pudo haberme destruido. Pudo haberme quitado mi trabajo, mi reputación, todo. Su voz se quebró. Pero en lugar de eso, me dio algo mucho más valioso. Me dio la oportunidad de redimirme. De convertirme en el hombre que debí ser siempre. Cada día, trabajo para honrar ese regalo. Y aunque viviré 100 vidas, nunca podré agradecerle lo suficiente. Cuando fue el turno de Esteban de hablar, caminó lentamente al podio. Sus pasos eran más lentos ahora, su espalda un poco encorvada por décadas de trabajo duro. Pero sus ojos aún brillaban con la misma luz de siempre. Miro a mi alrededor, comenzó, y veo más de lo que jamás soñé posible. Veo una clínica que ha salvado miles de vidas. Veo un instituto que está entrenando a la próxima generación de líderes agrícolas. Veo un programa que ha dado oportunidades a familias que nunca las tuvieron. Hizo una pausa, mirando el cielo. Pero más que cualquier edificio o programa, veo algo más importante. Veo cambio en los corazones humanos. Veo personas que aprendieron a tratarse con dignidad. Veo compasión reemplazando a la crueldad. Veo amor venciendo al desprecio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Mi esposa María Elena solía decir que una sola vela puede iluminar la oscuridad. Que una persona, con amor en su corazón, puede cambiar el mundo. Yo no sé si cambié el mundo, pero sé que cambié algunas vidas. Y esas vidas cambiaron otras. Y así, la luz sigue extendiéndose. Levantó su copa en un brindis. Por María Elena, quien me enseñó que el amor verdadero nunca muere. Por mi padre, quien me enseñó el valor del trabajo honesto. Por cada persona aquí que eligió ser mejor, hacer mejor, vivir mejor. Y por todos aquellos que vendrán después de nosotros, que continuarán esta labor de amor. Salud.
gritaron todos al unísono. Esa noche, mientras la fiesta continuaba, Esteban se escabulló hacia su lugar favorito bajo el gran árbol. Miró las estrellas, sintiendo una paz profunda. Lo hicimos, María Elena, susurró. Tomamos nuestro dolor y creamos belleza. Tomamos nuestra humillación y construimos dignidad para miles. No fue fácil. Hubo días en que quise rendirme, especialmente después de que te fuiste. Pero recordé mi promesa. Recordé tus sueños. Y seguí adelante. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol, y Esteban sintió como si María Elena estuviera allí, abrazándolo una vez más. Pronto estaré contigo, continuó con una sonrisa. Pero todavía no. Todavía hay trabajo por hacer. Todavía hay vidas que tocar. Todavía hay amor que compartir. Y así, Esteban González siguió viviendo cada día con propósito y pasión. Siguió trabajando sus campos. Siguió visitando la clínica y el instituto. Siguió compartiendo su historia con cualquiera que quisiera escuchar. Porque entendió algo fundamental, que la vida no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto das. No por tu cuenta bancaria, sino por tu cuenta de bondad. No por tu riqueza material, sino por la riqueza de tu carácter. El granjero que fue humillado en un banco se había convertido en un faro de esperanza para miles. El hombre que fue tratado como si no valiera nada demostró que cada ser humano tiene un valor infinito. Y aunque Esteban nunca lo diría en voz alta, su verdadera riqueza nunca estuvo en esos 47 millones de pesos. Estuvo en las risas compartidas con María Elena, en el orgullo de ver a sus hijos crecer, en cada vida que tocó con su bondad, en cada corazón que cambió con su ejemplo. Esa era la riqueza que ningún banco podía medir, la riqueza que ninguna crisis económica podía arrebatar. La riqueza que continuaría creciendo mucho después de que él se hubiera ido. Y cuando finalmente, a los 88 años, Esteban cerró sus ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa en su rostro. Porque sabía que había vivido bien, había amado bien, había dado bien. Y en el funeral, cuando miles de personas vinieron a despedirse, no lloraban por un millonario que había muerto. Lloraban por un hombre bueno que había vivido con integridad, por un esposo que amó incondicionalmente, por un padre que enseñó con su ejemplo, por un ser humano que trató a todos con dignidad. Su legado no era de dinero, sino de amor. Y ese legado continuaría, transmitiéndose de generación en generación, tocando vidas que Esteban nunca conocería, creando cambio en lugares que nunca visitó. Porque esa es la naturaleza del verdadero amor. Nunca muere, solo se transforma, solo se multiplica, solo crece. Y en algún lugar, bajo ese cielo estrellado, Esteban y María Elena estaban juntos nuevamente, sonriendo mientras observaban el mundo que habían ayudado a crear. Un mundo un poco más amable, un poco más compasivo, un poco más humano. Y así termina esta historia, queridos amigos. Una historia sobre dignidad, amor y el poder transformador de tratar a cada persona con respeto. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró a ser un poco más amable con quienes te rodean, si te recordó que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o su cuenta bancaria, entonces te pido un favor especial. Comparte esta historia. Déjame un me gusta si te conmovió. Suscríbete a este canal para más historias que alimentan el alma y calientan el corazón. Porque cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido que inspire, que motive, que recuerde a todos que la bondad aún existe en este mundo. Y sobre todo, lleva el mensaje de Esteban y María Elena contigo. Trata a cada persona con dignidad. No juzgues por las apariencias. Recuerda que detrás de cada rostro hay una historia, un corazón que late, un alma que merece respeto. Nos vemos en la próxima historia,
donde continuaremos explorando las lecciones más profundas de la vida. Hasta entonces, que duermas con sueños llenos de esperanza y despiertes con un corazón lleno de amor. Buenas noches, y que esta historia te acompañe en tus sueños. Emocio Cuentos, donde cada historia deja una huella en tu corazón.